Listo. Muy buenas tardes. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Unidad Académica de Historia, la Maestría y Doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, a través del cuerpo académico UAS 242, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda mesa titulada Violencia y Conflicto, parte del primer seminario de estudios históricos inter y transdisciplinarios. En esta ocasión nos acompañan investigadores de renombrado prestigio, la doctora Roxana Rodríguez Bravo y el doctorante Luis Gerardo Zúñiga Márquez. Vamos a escuchar en primer lugar a la doctora Roxana, de quien me voy a permitir leer brevemente un currículo. Es licenciada en etnohistoria, maestra en historia y también maestra en antropología social y doctora en historia. Tiene 2 estancias postdoctorales en estudio de la mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación son historia del feminismo, historia de la participación política de las mujeres, el trabajo sexual femenino desde la perspectiva histórica y antropológica, y también la historia del tiempo presente. Es autora de artículos y capítulos de libros sobre estos temas. Ha sido docente en la UAM Xochimilco, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde el año 2011. Es tutora en línea en cursos sobre perspectiva de género en InMujeres entre 2014 y 2016. También fue coordinadora del Museo de la Mujer entre 2017 y 2018 y se desempeñó como jefa del posgrado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia hasta junio del 2020. Sin más preámbulos, doctora Roxana Rodríguez Bravo nos va a presentar hoy. Quiero destacar que ella es parte de un proyecto, pertenece al proyecto La Izquierda Mexicana Siglo XX de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y en esta ocasión, el título de su trabajo es Violencia, Género y Mujeres durante la Guerra Sucia en México. Doctora, adelante, bienvenida. Hola, pues buenas tardes. Primero agradecer a la doctora Angélica por la invitación a participar. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve y precisa que pueda. Y bueno, el título de la ponencia, como ya dijeron hace ratito, es Violencia, Género y Mujeres durante la Guerra Sucia en México. Entonces, este proyecto, bueno, yo soy docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es como mi adscripción actual, y el proyecto del que ahora voy a dar esta plática es el proyecto de la izquierda mexicana en el siglo XX, que es un esfuerzo de varias instituciones, entre ellas la UNAM. Es un proyecto coordinado por el ingeniero Arturo Martínez Nateras. Entonces, bueno, ya llevan publicada una vasta obra de 3 ejemplares, 3 libros sobre la izquierda mexicana, y ahora vamos por el 4, que es un diccionario biográfico sobre la izquierda mexicana. Entonces, en este sentido, me encargaron realizar un como breve diccionario, bueno, no tan breve, sobre las mujeres de izquierda desde el siglo XIX hasta antier. Entonces, bueno, yendo en esta cuestión cronológica, me detuve en lo que la década de los 60, los 70, un poco hasta los primeros años de los 80, realizando cuál es la participación o cuál ha sido la participación de las mujeres en este conflicto. Entonces, bueno, ahora me voy a permitir compartir pantalla y bueno, permítanme un segundito. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos el título y después, bueno, empezar un poco, ¿no? Para situar esta situación, pues conocemos, ¿no? Como Guerra Sucia
a la experiencia histórica ocurrida a finales de la década de los 60 y hasta principios de los 80 en diferentes regiones de México, donde irrumpieron movimientos sociales diversos y lo que conocemos como guerrillas urbanas y rurales, contra las que el Estado desplegó violencia estructural, institucional y simbólica. Entonces, bueno, entre estos movimientos de tipo entre urbano, rural, más de perfil rural, pues tenemos el Partido de los Pobres, encabezado, cuya cabeza fue Lucio Cabañas, sobre todo en el estado de Guerrero, pero también tenemos movimientos urbanos, como otro que se llamaba Movimiento Acción y Revolución, la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, muchos de estos o la mayoría de estos movimientos pues tuvieron las bases en estudiantes, hombres y mujeres de las universidades. Muchos de ellos ya venían de militar o de las experiencias de el movimiento estudiantil de 1968. Entonces, pues el Estado, pues desplegó, ¿no? Toda una, como dice la definición esta, pues una violencia estructural, institucional, simbólica, ¿no? Esta violencia, pues tuvo distintas magnitudes y grados en la cual escaló y se articuló, ¿no? Con prácticas y relaciones de poder ejercidas por los gobiernos estatales, ¿no? Entonces, bueno, ahí la imagen que tenemos, pues es un collage, ¿no? De los miles de desaparecidos que todavía hoy en día pues no sabemos dónde pararon, ¿no? Un poco también haciendo pues un poco como la relación pues un poco con lo que pasó en Ayotzinapa en 2014, ¿no? Entonces tenemos ahí como esa también ausencia tanto física, pero también simbólica, ¿no? De dónde queda esa gente. Esos son los resultados, ¿no? Que ha provocado, ¿no? Todo esto de la guerra sucia, ¿no? Entonces, toda esta historia siempre había sido como, pues una historia tabú dentro de las dentro de la historia, ¿no? Empezando por que no había fuentes, ¿no? Entonces, en realidad, pues no teníamos como las fuentes para estudiarla, ¿no? Obviamente, pues sí se tenían testimonios, los casos, ¿no? De los sobrevivientes y demás, pero bueno, por política del Estado, en esta política del terror, pues todo eso se trató, ¿no? Se trató de ocultar. Fue más o menos hasta el año entre el 2001 y el 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, que se empieza varios, ¿no? De estos militantes sobrevivientes, tanto del movimiento del 68 como de estos movimientos guerrilleros, empiezan, ¿no? A pedir, ¿no? Después de 30 años, justicia, ¿no? Para todos estos hechos de tortura y desapariciones, y se forma la Comisión de la Verdad. Entonces, prácticamente, pues se dice que la Comisión de la Verdad no hizo mucho por hacer justicia, ¿no? Ante estas desapariciones, ante la gente muerta y demás, pero algo que sí tuvo como resultados, pues fue la desclasificación de los archivos, de ciertos archivos gubernamentales del Archivo General de la Nación. Entonces, bueno, se trasladan varios de estos archivos hacia el Archivo General de la Nación, entre ellos el de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, la Dirección Federal de Seguridad, pues hagan de cuenta que era como como la CIA a la mexicana. Entonces, esta es una organización que se forma en el 45 y empieza a tener como prácticas pues más severas, por decirlo de alguna manera, durante los 50, los 60 y bueno, y lleva al alcabose en los 70, ¿no? Entonces, es una historia pues de terror, ¿no? Porque entonces hay una persecución hacia las personas involucradas en estos movimientos, que sí hacían, ¿no? Tenían comportamientos pues hasta cierto punto delictivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Liga Comunista 23 de septiembre, pues hacían secuestros, robos y demás para hacerse de recursos para mantener la organización. Eran movimientos pues que querían cambiar el país, ¿no? Querían cambiar la cuestión política, la cuestión económica, muchos de ellos anclados, ¿no? En cierta ideología, pues ideología comunista, ideología marxista, ¿no? Y demás. Entonces el Estado mexicano pues emprendió ahí una guerra
abierta y franca contra ellos, entre las cuales pues están las desapariciones forzadas, la tortura, la cárcel, ¿no? Y una serie de cuestiones muy pues muy violentas. Entonces, después, ¿no? Cuando estas mismas personas de la Comisión de la Verdad empiezan ahí también a tener sus relaciones, estas organizaciones de búsqueda de desaparecidos y demás, ¿no? Sabemos del caso de doña Rosario Ibarra de Piedra. Entonces, todo eso hace que ellos formen a través de estas organizaciones, fue posible que todos estos archivos no solamente estuvieran ya disponibles en el Archivo General de la Nación, sino que hay mucho que ya está en línea. Entonces, para estos tiempos de pandemia, pues nos cae muy bien. La página se llama Archivos de la Represión, y ahí se encuentran miles y miles de fojas, ¿no? Con los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, en esta búsqueda que yo estoy haciendo, ¿no? De las mujeres, pues en principio es difícil, ¿no? Porque las mujeres nunca, aunque hayan tenido una participación importante y demás, ahora sí que nunca aparecen, ¿no? Entonces hay que estar ahí, ahora sí que expurgando, ¿no? Expurgando las fuentes, expurgando los documentos para ver dónde se pueden encontrar estos testimonios de las mujeres, ¿no? Ir reconstruyendo esta historia. Entonces, como vuelvo a repetir, si bien la historia de los hombres, pues ha sido, en la guerra sucia, pues ha sido negada, el de las mujeres aún más, ¿no? Porque las mujeres entonces, transgreden, es una doble transgresión, transgreden el status quo, transgreden, la política, están haciendo cosas que no se ven bien ante el gobierno, pero también hacia el rol de género tradicional, ¿no? Entonces, una mujer que algunas de ellas incluso abandonaron la maternidad, abandonan al marido, y se van, ¿no? A la guerrilla, pues es una transgresión importante. Entonces, bueno, déjenme les comparto otra de estas. Bueno, entonces, he tratado un poco de hacer esta historia de las mujeres, ¿no? Transversalizada, obviamente, con los conceptos de género y de violencia, ¿no? Entonces, bueno, utilizando al género, una definición pues ahí un poco simplona, sería la construcción sociocultural de la diferencia sexual que cambia de una cultura a otra y de un espacio temporal a otro. Entonces, bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Cómo es que estas mujeres transgreden, pero a la par que transgreden también tienen la otra parte, entonces se casan, tienen hijos, entonces ahí son cuestiones incluso identitarias, ¿no? Muy, muy fuertes, porque estás en un movimiento guerrillero, vives en la clandestinidad, pero también tienen hijos, muchos de los niños, de los bebés, o incluso ellas embarazadas, pues sufrieron de tortura, les quitaron a los hijos, se les desaparecieron los hijos, entonces como todo esto está totalmente relacionado, ¿no? En el caso obviamente de la violencia, con las representaciones de lo femenino y lo masculino. Entonces, de una u otra manera al guerrillero, ¿no? Se le ve como altamente peligroso, ¿no? Se le desprecia, pero se le ve incluso hasta como si fuera un antihéroe, ¿no? Pero tiene ese tinte heroico, ese tinte de estar ahora sí que transgrediendo, ¿no? En una pelea, en la guerra, pero con las mujeres, pues no pasa lo mismo. Entonces, si uno va revisando toda esta documentación, pues hay muchas referencias incluso con contenido sexual, las juzgan obviamente por tener muchas, por si tenían muchas parejas, o a lo mejor porque tenían una pareja pero no se casaban, etcétera. Entonces, bueno, haciendo todo esto, pues he intentado hacer como estas historias de vida, ¿no? Para reconstruir. Y bueno, la primera que llama la atención, que más o menos sí ha sido, en algunos casos, sí ha sido visibilizado su caso, es el de esta mujer que se llamaba Ana María Parra Ramos. Nació en 1935 y ella está en calidad de desaparecida desde 1979. Entonces, bueno, me puse ahí a rastrear de quién es hija y demás, y ella tiene una cuestión muy particular,
¿no? Ella se casa muy joven con un señor que se llamaba Rosendo Tecla Jiménez y con el cual procreó 7 hijos, que eran Alfredo, Ana Lilia, Artemisa, Violeta, Adolfo, Rosendo y Roberto. Sin embargo, por ahí de los años 60 se une al Partido Comunista Mexicano por invitación de su cuñado Alfredo, que estudiaba en la UNAM, ¿no? Entonces, vivían, parece, en la misma casa, empieza a tener como este contacto con el cuñado que estudiaba en la Facultad de Derecho y pues empieza la señora a militar, entonces está presente en algunas manifestaciones de 1968, está presente también en las manifestaciones en el famoso halconazo de 1971. Entonces, eso le empieza a tener, ¿no? Pues varios problemas en su matrimonio, pues porque la mujer anda en esos movimientos, al marido no le parece, ¿no? Parece que se embaraza una vez más, es decir, ya iba por el octavo hijo. Y entonces se pone mal, parece que tiene un aborto espontáneo, el marido se enoja mucho con ella y entonces los que van en su auxilio digamos como a rescatarla y a pagar la cuenta del hospital porque el marido ya no lo quería pagar, pues fueron gente del Partido Comunista Mexicano y más tarde de un movimiento guerrillero urbano que era el movimiento Acción y Revolución. Entonces ella y después jala a los hijos, entonces Artemisa, Violeta, Ana Lilia y Alfredo, que eran de los más grandes, también participaron en esta organización y algunos de ellos incluso se integran a la Liga Comunista 23 de septiembre. Para este entonces, Ana Lilia pues yo tenía como 37, 38 años y se integra, ¿no? Totalmente, deja al marido, al hijo más chico pues lo deja ahí encargado con algunos de los familiares y ella se va ahora sí que a la guerrilla. Recibe entrenamiento militar y político en Jalapa, Veracruz, donde había unas casas del movimiento, entonces bueno, ahí se les da tácticas de guerra, manejo de armas y demás. La primera vez que fue detenida fue en 1971 en Jalapa, en una casa de entrenamiento del mar. La traen aquí a Santa Marta, Catitla, sale más o menos como en un año, pero después se vuelve a integrar, ¿no? Entonces era reincidente, ¿no? O sea, la mujer estaba totalmente, pues creía, ¿no? Tenía un convencimiento de estar en estos movimientos. Entonces aquí lo que destaca, pues, es de ser pues una ama de casa, ¿no? En realidad había estudiado, solamente tenía la preparatoria, tenía algunos estudios de enfermería, entonces de ama de casa, pues ahora sí que a guerrillera, ¿no? Bueno, después, eso también no solo es para la persona, sino que muchos de sus familiares, después de su detención, empiezan a sufrir acoso, persecución, etcétera, ¿no? Y bueno, para allá, les podría hacer el cuento más largo, pero no lo voy a hacer porque me faltan otras dos, ¿no? En uno de los operativos, ¿no?, de la Brigada Blanca de la Dirección Federal de Seguridad, se detuvieron a 2 de sus hijos, que también están desaparecidos, y 2 de otras de sus hijas, es decir, que de los 7 hijos que tuvo, 4 también se encuentran en calidad de desaparecida. Fue detenida después en 1979, fue la última vez que se le vio con vida, y hay versiones que dicen que que murieron siendo torturadas, tanto ella como su hija, en la dirección, en unos sótanos de la Dirección Federal de Seguridad. Quien sea aquí de la Ciudad de México o conozca la Ciudad de México, estas oficinas estaban por Plaza de la República, donde eran las oficinas del PRI, ¿no? Entonces, bueno, ahí pasaba de todo y lo que se les imagina. Entonces era muy común que a la hora de torturar, como dicen, se les pasara la mano y entonces, pues tuvieran estas cuestiones de muerte, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo, aquí lo que llama la atención es ahora sí que de esta mujer, ¿no? Fue desarrollando como esta conciencia, pues un alto nivel de conciencia social y obviamente de activismo, ¿no? Bueno, es que no me gusta luego no verlos, por eso no la quito.
Bueno, después tenemos a esta mujer, ¿no? Que se llamaba, todavía vive, se llama Victoria Hernández, Victoria Hernández Gallegos, ¿no? Ella era una mujer, pues también bastante joven, era estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, parece que estudiaba física y se incorpora a las filas de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, en esta parte, o sea, a pesar de que todas las historias son como muy, pues son muy trágicas, ¿no? En realidad, y los destinos, pues incluso son muy tristes, la historia de Victoria está llena de esta parte como de adrenalina, ¿no? Que es algo que también a la hora de escribir habría que destacar, ¿no? Entonces, ella andaba involucrada en la cuestión, sí, de asaltos, de robar coches, pero en toda la, digamos, toda la narrativa, ¿no? Que ella hace de todas las que hacía, pues se ve que en algún momento, pues se la pasaba bien en el desmoche, ¿no? Entonces, habla, ¿no? De cómo, iban mucho a fiestas, andaba mucho con otros dos compañeros, cuando se robaban los coches, la ponían a ella para que se ligara ahí al que le querían robar el coche, es decir, no son estas narrativas, ¿no? Que también tiene como esta parte, digamos, como hasta lúdica, ¿no? De ella me dio mucho trabajo encontrar la foto, ¿no? Que eso es también otra cosa, ¿no? Que habría que tenerlo como fuente. Si se fijan también en el caso de la otra mujer, pues son fotos hechas a la hora de su detención, entonces pues se ven ahí pues no es que estén despeinadas y fachosas, no es que ya fueron torturadas, es que ya fueron golpeadas, ¿no? Victoria Hernández Gallegos sale después más o menos ella va a la cárcel como en 1970 y en 1978 López Portillo, el presidente, les da una ley de amnistía, entonces como diciendo, bueno, al fin y al cabo sus delitos no eran más graves, tan graves, pues entonces puede salir, ¿no? Y entonces sale, se retira de la vida pública y un poco yo la estuve como rastreando. Ella se casó saliendo de la cárcel con otro de los miembros de la Liga 23 de septiembre y en 2016 me parece que solicitó el divorcio. No sé ahora qué haga, muchas de estas personas se retiran, ¿no? De la vida pública y pues no quieren como hablar mucho del tema. Y bueno, la penúltima, antes de acabar, es esta mujer, Aurora de la Paz Navarro del Campo. Ella nació en 1964 y ella sí se encuentra desaparecida desde 1976. Ella estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria número 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México y aquí fue cuando se empieza a vincular a movimientos estudiantiles. Perteneció a un grupo que se llamaba el Frente Armado Revolucionario, que era el FARC, desde los 17 años, en el Comando Femenil Che Guevara, y después milita en el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, ¿no? Entonces, todo lo que implica también como vivir en la clandestinidad, ¿no? Entonces, usaba los nombres de Yolanda, Diana, Nené, Estela, Inés, Nadia. Entonces, tenían como varias identidades, papeles falsos, todo lo que implica, ¿no? Vivir en la clandestinidad. También como muchas de las otras mujeres, recibió entrenamiento en artes marciales, incursión en el campo, todo esto de formación política e ideológica. Y en 1973 sube a la Sierra de Guerrero para encontrarse con Lucio Cabañas. Fue pareja sentimental de Carmelo Cortés Castro, que sí era como famoso, o sea, si uno revisa los archivos, sí está, es que Carmelo era el líder, y Carmelo, y el tal Carmelo, pues era más bien la que, ya revisando los documentos y haciendo este análisis y esta interpretación, pues la que ahora sí que movía el atole ahí en el movimiento, era doña Aurora, no era Carmelo. Tuvo 2 hijos, uno de ellos, sigue hasta hoy en día pues buscando a su madre. No, pues no hay rastros de ella, como les digo, está desaparecida y tiene otro nombre, otro hijo que también se llama Inti, que pues también la ha buscado. Este caso sí es muy, porque dicen que esta mujer era realmente muy
pues muy sanguinaria, ¿no? Entonces participó en varios secuestros. Hay uno muy famoso que secuestraron a una empresa hotelera que se llamaba Margarita Saad, viuda de Basbás, en 1974 en Acapulco. Entonces ella sí participó en varios secuestros, en varios hechos, ahora sí que delictivos, ¿no? Pero lo que siempre se ha apelado es decir, bueno, sí se participó en estos hechos delictivos, pero lo que se está pidiendo pues es como que haya una justicia, ¿no? Que haya una justicia pronta y expedita, ¿no? No los castigos estos que se daba, la tortura, porque todos pasaron por tortura. Quién sabe el contexto de la muerte, ¿no? Cómo haya sido, ¿no? Entonces, algunos compañeros, eso si uno va viendo como testimonios de los guerrilleros y demás, pues sí la ubican, que ella era el cerebro del movimiento, ¿no? O sea, ahí la que decía cómo, cuándo, a qué horas y dónde, pues era Aurora, ¿no? Y también, pues como les digo, está desaparecida, fue detenida en Acapulco por la Dirección Federal de Seguridad en 1976, junto con armas y el dinero en efectivo producto del rescate de Guadalupe Soto, ¿no? Que era otra de las mujeres que secuestraron. A los días, pues también desaparecen a su pareja, a Carmelo, y bueno, y está mucho en esta Comisión de la Verdad, incluso su caso y el de varios compañeros se han llevado a estas comisiones internacionales sin resolución. O sea, en realidad no se sabe, ¿no? Por eso les digo, haciendo un poco como el paralelismo, ¿no? Con todo el caso de Ayotzinapa, pues no se sabe, ¿no? Y bueno, de estas más o menos es las que tengo, se tienen fuentes y demás, y también un poco lo que se puede rastrear es como la misma historia familiar, ¿no? Como el mismo contexto, ¿no? Que se da dentro de las familias. Es el caso de otra mujer que se llamaba Fabiola Castro Molina. Ella nació en 1949 en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Ella también está desaparecida desde 1975. Aquí la historia nos dice, y creo que también llama la atención, que era hija de un campesino que era veterano de la Revolución Mexicana. Entonces el papá anduvo ahí con las tropas de Zapata. El papá se llamaba Petronilo Castro y la mamá Julia Molina. Entonces, pues igual, ¿no? Desde muy joven se incorpora a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Estado de Guerrero y a las Brigadas de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Se casa también con uno de los miembros de las FARC. Y bueno, andaba ahí con una hermana de ella y con el papá. O sea, el papá tiene 73 años, ya era veterano de la Revolución, pero él seguía ahí en el monte, haciendo la guerrilla con Lucio Cabañas. Se los detuvo por ahí en un cerro allá en Guerrero, para que otorgaran información sobre un secuestro, ¿no? Que habían hecho estos del Partido de los Pobres. Se tiene conocimiento de que primero se les lleva a la 27 Zona Militar de Guerrero y después se les traslada al campo militar número 1 en la Ciudad de México. Entonces, generalmente se les detenía en el lugar, ¿no? Pues de origen o donde estuvieran, y después casi siempre se les traía a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, se les detuvo al papá, a la hermana y ella, y están desaparecidos. Y aquí lo particular, digamos, como de este asunto, es que sí existe el documento, ¿no? La orden de aprehensión bajo las órdenes del general Acosta Chaparro, que era uno de los generales que tenía, digamos, como toda esta cuestión, era el encargado, ¿no? De seguridad y de control. Algunos testigos dicen que fue vista en una cárcel clandestina en Guerrero, pero pues se encuentra desaparecida desde esa fecha.
¿no? Entonces, vamos viendo también en la cuestión, en la reconstrucción, cómo las diferentes torturas, ¿no? Van a ser generizadas, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres, sí hay esta cuestión corporal, ¿no? Entonces tenemos que los choques en los genitales, la tortura, pero las torturas que se les dieron a las mujeres, pues obviamente tienen un tinte más, tienen un tinte sexual. Muchas de ellas estaban embarazadas, o sea, el nivel, ¿no? Como de violencia que se despliega, ¿no? Que se desplegó el Estado contra las personas de estos grupos, pues fue, ¿no? Pues es muy grande, ¿no? Y esa cuestión del ser desaparecido, ¿no? O desaparecida ¿qué significa, ¿no? Ser desaparecido. Entonces, bueno, también un poco lo que se trata en este proyecto es de rescatar, ¿no? No estamos juzgando, ¿no? Si se hizo bien, si hacían mal, si hacían delitos o no, pero sí ir como rescatando esta cuestión de que las mujeres pues también tuvieron esa participación, ¿no? Esa participación en los movimientos guerrilleros, que no eran movimientos solo de hombres, y que no solamente hacían como las acciones que sí las hacían propias, que se asignan, ¿no? A las mujeres, como de comida, de curación, sino que también entrenaban, manejaban armas, participaban en el secuestro, y en algunos casos pues se dice, ¿no? Que eran más sanguinarias que los mismos hombres, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de Ana Lilia, Parra, ¿no? Cómo de pasar de ser un ama de casa a través de la lectura, de la misma discusión y de observar la realidad, pues se convierte, ¿no? En una activista importante. ¿No? Entonces y de estos, bueno, tengo varios, estoy realizando varias semblanzas, varias biografías, y pues apoyándome, obviamente, de estos archivos que les digo, de los archivos de la represión, pero también de la cuestión geográfica y de la cuestión de la imagen, ¿no? Entonces, todavía es un proyecto es un proyecto en construcción, ¿no? Hay que leer mucho sobre Guerra Sucia, hay muchas tesis, hay muchos artículos, ¿no? Pero en realidad no hay todavía como publicaciones más en forma por las implicaciones que esto tiene. Entonces, no sé si hace sería como un par de meses, ¿no? Un poco más, ¿no? El historiador Pedro Salmerón, que también ha hecho cuestiones sobre la guerrilla y demás, empieza a ser como una efeméride, ¿no? Cuando estaba al frente del INERP, y habla sobre un secuestro que realizó la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, al hablar de este secuestro, cataloga a los integrantes de la Liga como jóvenes valientes. Entonces, pues eso no gustó al sector empresarial del norte, ¿no? De Monterrey, porque la persona a la que habían secuestrado en 1970 y algo, era un rico empresario de allá de Monterrey. Entonces, también son como las aristas, ¿no? De estos estudios, de trabajar las fuentes. Hay algunas personas, pues que también están vivas. Entonces, uno no sabe si a la hora a lo mejor de que se publique su semblanza le vaya a gustar, no le vaya a gustar, ¿no? Entonces, en estas cuestiones también entra la cuestión no solo de la multidisciplina, pero también en lo que se refiere a la cuestión de la ética cuando estamos haciendo historia del presente, ¿no? Porque en realidad lo que se está, o lo que yo trato de hacer, o con el encuadre teórico que le trato de dar, pues es armarlo desde la historia del presente, ¿no? Entonces se convierte ahí en una cuestión también de múltiples enfoques, ¿no? Que nos ayuden a reconstruir esta historia, pues que es muy particular, ¿no? De las personas que hacemos historia de las mujeres e historia de género. Y bueno, creo que yo ya hablé de más, entonces, no sé si quieran preguntar algo, el moderador por acá anda. Sí, hola, buenas tardes. Sí. Gracias, doctora. Bien, la dinámica, si les parece, decidimos que continuáramos con la otra presentación y que al final
se pudiera hacer esta ronda de preguntas, de comentarios, este diálogo. Si les parece así y no tienen ningún inconveniente, pasaremos pues a la siguiente presentación. Doctora, muchas gracias. Estoy seguro que va a haber inquietudes y yo creo que va a ser muy interesante el diálogo que tengamos al final de la siguiente ponencia. Gracias, doctora. Sí, gracias. Bien, para continuar en esta mesa número 2, se va a presentar el trabajo del doctorante Luis Gerardo Zúñiga Márquez, quien es alumno del doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene líneas de trabajo sobre la guerra cristera, en especial sobre las mujeres. En este caso, el título de su ponencia también es gestor y difusor cultural aquí en nuestra ciudad. Entonces, él en esta ocasión nos va a presentar un trabajo titulado Las Cristeras, el caso del suroccidente de Zacatecas y norte de Jalisco de 1926 a 1929. Sin más preámbulos, Luis Gerardo, bienvenido y adelante. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Montoya, por la invitación. Doctora Roxana, gracias. Un placer escucharla. Pues bueno, el tema que vamos a tratar en esta ocasión es un tema pues un tanto espinoso, ¿no? Todavía, a pesar del tiempo que lleva ya de gestado toda esta investigación acerca de la guerra cristera, hay todavía algunas aristas que poco se han tocado, o si se han tocado, todavía siguen dándonos pues mucha carne, mucho jugo de dónde investigar, ¿no? Este es el caso de las cristeras, sobre todo las que tienen que ver con esta región de Zacatecas. Para esto es necesario hacer un poco de la génesis del conflicto. Es que, bueno, les voy a compartir una presentación para irnos un poquito más, pues más de una forma más metódica, ¿sí? Bien, tenemos la génesis del conflicto. ¿Cómo comenzamos con con el conflicto de la guerra cristera? Bueno, la base está en los artículos de la Constitución de 1917, que, bueno, podemos encontrar aquí una forma muy resumida, que se declara la educación laica, se prohíbe cualquier religión o ministro de culto imparta clases, privados o particulares, y ni se dirija a centros escolares. El 24, directamente la libertad religiosa, pero prohíbe toda manifestación pública de culto alguno. Hay que poner ahí un énfasis en público. El 27, todas las propiedades de la iglesia pasan a la iglesia, de la iglesia pasan al Estado, una secularización. Y el 130, que se le retira la personalidad jurídica a la iglesia y a sus miembros. Esto, claro, establecía algunos márgenes en la vida religiosa del país. Sin embargo, ¿qué fue lo que generó? Pues que gran cantidad de individuos, de personajes, de grupos, de pueblos, sintieran que se estaba dañando no a la iglesia como un ente, una institución, una organización, sino su derecho de el libre credo. Ante esto, en el año de 1925-26 se gesta una ley que reforma este Código Penal para el Distrito Federal y Territorios de la Nación en materia de culto religioso y disciplina externa, mejor conocida como la Ley Calles, ¿no? Vemos aquí parte de los castigos a los que se hacían acreedores los que rompían estas leyes. Del 3 al 5, los infractores se quedan a disposición administrativamente, una multa de 500 pesos, arresto no mayor de 15 días. En caso de reincidencia, el infractor será castigado con un arresto mayor o, en su caso, un arresto que no pase no mayor a 15 días, pero se clausura el establecimiento. Todo acto religioso público debe celebrarse dentro de los templos. Eso era uno de los fines de la ley Calles, ¿no? Que el culto fuera exclusivamente dentro de las iglesias. Se prohibían entonces romerías, todo tipo de manifestación religiosa al exterior. Por ejemplo, en Zacatecas, el caso de la morisma, pues quedó totalmente cancelada en esos años. Además
de otras expresiones como la fiesta de la fundación que se unía con la Virgen del Patrocinio, ¿no? Los arrestos pues seguían en la misma tónica, 15 días, multas de 500 pesos. El 18, fuera de los templos, tampoco podría haber ministros de culto o individuos como monjes o monjas que llevaran sus hábitos. Simplemente el hecho de llevarlo les hacía acreedores al arresto y a la pena gubernativa, la multa de 500 pesos. Pero en el caso de reincidencia, el arresto era mayor, llegaba hasta los 25 días y la multa era ya de 1,000 a 1,200 pesos. Imagínense en esos años 1,200 pesos, ¿no? El 21, las personas que oculten bienes capitales, es decir, cualquier cosa que perteneciera a un templo, a un culto en expreso, pues también se iban a ser acreedores a esta pena. Pero ojo que la legislación mexicana nos, nos marcaba algo bastante interesante. En este caso, la mujer pues no era tan afectada por esta legislación, ¿no? El caso para el hombre, pues sí llegaba hasta los 15 días de arresto, pero para el caso de la mujer, la pena era apenas la mitad. Esto, claro, tiene que ver con la idiosincrasia, sobre todo la idea de que el varón es el que rige y la mujer es un ser que es inocente, que no tiene conciencia de lo que hace. Y si estamos hablando de la religión, vamos a encontrar en la gran mayoría de los investigadores de este tema que siguen esa misma tónica. La mujer era manipulada por su confesor. Claro, podemos encontrar distintas aristas en esto, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que la mujer a partir de esto va a organizarse para lo que serían las juntas que tenían bajo su cargo establecer las propiedades del clero, los famosos inventarios a las iglesias, en donde se registraba perfectamente todo lo que estaba en el templo, en el convento, en la institución religiosa, en cierto lugar. En el caso de Zacatecas, hay que resaltar que estos inventarios se llevaron de manera muy pacífica. Eh, de manera muy pacífica. En otros lugares, no, para la región de Valparaíso, es donde va a haber un poco más de conflicto en la región de Zacatecas. Tanto así que hacia al estallido armado de la Revolución Cristera, esta región se va a volver el centro de comunicación junto con Huejuquilla, el Alto Jalisco. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con todas estas mujeres que están organizándose para proteger todos estos bienes? Pues bueno, la primera acción va a ser el boicot, un boicot económico en contra del gobierno, un boicot económico en contra del gobierno, el cual pues va a manejarse de una manera bastante interesante, porque viene con la creación de la Liga de la Defensa de la Religión. La liga va a ser un organismo que va a aglomerar un sinfín de organismos menores. Estos organismos van a llegar a esta decisión. Esta es el plan del boicot económico en contra del gobierno. Ellos lo manejan como el último reducto de defensa religiosa. Si observamos atentamente, vemos que están actuando en contra de cada uno de los aspectos que controlaba gobierno federal en aquellos años, excepto el punto D que vemos en el segundo, ¿no? El segundo A, el número D, vemos la abstención de concurrir a toda clase de diversión, tanto pública como privada. Eso ha generado muchísima discusión porque ahí no estaban actuando en contra del gobierno, sino en contra de un órgano de censura estimado por el gobierno. Abstención total de concurrir a clases laicas, que también fue un problema mayor, pues estamos también frente a la ideología socialista, que se consideraba pues el demonio encarnado en México, ¿no? Por ahí tenemos la historia en Veracruz y en Tabasco de los camisas rojas que estuvieron constantemente enfrentándose a pues los religiosos y a los estudiantes que eran laicos en cierto sentido. En el caso de Zacatecas también tenemos presencia de estas ideologías socialistas, pero la mayoría de estas van a tirar hacia el lado de Jalisco y muy poco hacia Zacatecas, más que aquí en la capital, con algunas presentaciones de algunas conferencias o algunas películas con tinte comunista socialista. El bloqueo entonces era sencillo,
paralizar la vida social y económica por los medios posibles. No quiere decir esto que se dejaran de utilizar otros medios. En el caso de la mujer, tenemos que la principal actividad que dejó de hacer fue comprar pues las pantimedias que utilizaba en su vida cotidiana. Y uno puede llegar a preguntarse, ¿no? ¿Eso cómo impactaba al gobierno? El gobierno era el controlador de todo este tipo de materiales, de fábricas de exportación y de importación. Pues bueno, así entonces, cuando el estallido ya fue completo en el año de 1927, a los primeros días de enero, vamos a encontrar que en la región norte de Jalisco y suroccidente de Zacatecas se va a formalizar uno de los primeros grupos rebeldes. Esto viene a darse por una situación particular que la mayoría de la literatura que nos relaciona a la guerra cristera se menciona, aunque en muchos casos cambian el lugar para darle una relevancia a su trama, claro está, que es el asesinato del cura Luis Batis y sus ayudantes de la iglesia de Chalchihuites, Zacatecas. A él lo toman preso los federales, se lo llevan y las mujeres del pueblo van a intentar rescatarlo. Pero claro, la soldadesca va a empezar a disparar al aire y a golpear, lo que motivó a que los hombres fueran a defender a sus mujeres. Y ahí fue donde se armaron los balazos ya propiamente, ¿no? De manera que este pequeño evento va a escalar de una manera que se tuvo que pedir la presencia de antiguos soldados villistas o soldados revolucionarios que vivían en la región, que va a ser el caso de Pedro Quintanar. Pedro Quintanar era un tratante de ganado, era un ganadero con mucho éxito en la región, pero él va a hacer caso a la población y va a intentar salvar al cura Batis y a sus acompañantes laicos. No lo va a lograr, se va a enredar en una serie de enfrentamientos con los mismos soldados, entre los cuales matan al cura. Pero esto hizo que la rebelión, que ya se venía planeando por otros lados, por el lado del señor Aurelio Acevedo, pues cuajara. El señor Pedro Quintanar en ese momento en que se enfrenta a estos soldados sabía que ya estaba en rebelión, que no pudo evitar que mataran al señor cura y a los laicos, de manera que se encamina a la sierra con todos los que le habían ayudado. Y al llegar a la zona de Huejuquilla, se va a encontrar con precisamente las tropas que Acevedo ya venía trabajando, ya venía juntando. Pero ¿en dónde se van a juntar? Pues se van a juntar precisamente en la casa de una señorita muy importante para esta primera parte de la cristiada. La señorita conocida como Tiva. Tiva va a ser a la larga la contadora del mismo regimiento Valparaíso y de todos estos cristeros de la región, de manera que se va a volver, digamos, el corazón económico de estos cristeros. Esta señorita Tiva, pues bueno, era una mujer que ya no tenía familia, vivía sola, pero era muy cercana a las asociaciones religiosas como las Hijas de María y las asociaciones de la adoración nocturna. ¿Cuál fue la función más fuerte de Tiva, más allá de pues, ser la salvaguarda de los capitales cristeros? Pues bueno, tenía una serie de tareas, pero que ella llevaba a cabo desde su propia casa, desde la misma seguridad de su hogar. Vamos a encontrarnos que fungía como el cerebro de una red de comunicación, de manera que el espionaje va a ser parte de sus labores. El salvaguardar a sacerdotes y a cristeros dentro de la misma región, movilizándolos de una a otra casa, el aprovisionamiento, es decir, controlar toda la alimentación, pero también todo el almacenaje de municiones y armas que venían gracias a otro grupo de mujeres. Bueno, la parte más fuerte de Tiva fue una labor intelectual. Emprendería una campaña para mejorar con las condiciones sociales de los cristeros pacíficos.
las exacciones de los soldados, es decir, los excesos, e impulsar una moralización de la tropa. Y en ese punto en específico va a ser donde va a tener mayor éxito. En compañía del general Aurelio Acevedo, aprovecharía la visita del generalísimo Gorostieta, que, pues bueno, era la cabeza de la rebelión armada en el tema militar, y juntos llevarían a cabo la redacción de un pequeño manuscrito que después sería muy importante, al cual se le llamaría, pues, la Constitución de los Cristeros. Esta Constitución de los Cristeros, a la larga, va a ser un éxito para la moralización de las tropas, y a partir de ahí vamos a encontrar que las multas, los ataques a los mismos cristeros van a reducirse porque la población se va a poner de su lado. La moralización va a ser tan importante en este sentido gracias a esta mujer, que las penas, por ejemplo, de violación a una mujer simpatizante o no simpatizante eran castigadas inmediatamente con el fusilamiento. No quiere decir que en todos los casos se actuara así, no todos eran fusilados. Por ejemplo, en el archivo de la señora Aurelio Acevedo encontramos una pequeña nota en que el mismo señor Pedro Quintanar va a pagar como una cuota de manutención en nombre de un soldado que cometió violación y estupro en contra de una señorita de 16 años. La reglamentación de la época pues decía que si la señorita aceptaba casarse con el fulano, pues hasta ahí quedaba el asunto. Pero en este caso la señorita no se quiso casar con el individuo, por lo cual a él se le procesa penalmente según las leyes cristeras, y a la señorita se le va a pagar una cantidad de 5 pesos cada 2 semanas. Podemos imaginar que en aquel entonces es suficiente para una manutención pues bastante cómoda para una mujer que vive sola, pero claro, ahí no se va a terminar el problema, ¿no? Porque está el estigma social de que es una mujer violada. Esto va a acrecentar la presencia de mujeres a favor de los cristeros. ¿Por qué? Porque se van armando estas redes de comunicación. La red más importante de comunicación entre todas estas mujeres va a ser la creación de las famosas brigadas femeninas de Santa Juana de Arco. Estas brigadas femeninas tenían una labor bastante interesante, que era conseguir municiones a como diera lugar, como pudieran hacerlo, pero trabajaban, van a empezar en la región de Guadalajara, Jalisco, y de ahí en adelante van a avanzar, llegando a tener números de hasta 70,000 integrantes por cada brigada. Estas brigadas, pues, tienen una función neural en la rebelión cristera. Sin el trabajo de estas mujeres, no se habría podido hacer nada absolutamente. Así pues, la fundación de esta se lleva a cabo en 1927 debido al trabajo de Luis Flores González y María Goyas. Ojo con este nombre, María Goyas va a ser muy importante de aquí en adelante porque va a ser la generala de generalas de estas brigadas. Todas las mujeres que vemos abajo de este nombre, Cesárea García, Narcisa Delgado, Elodia Delgado, María Bernal, 21 integrantes van a ser las que formen las primeras brigadas de Santa Juana de Arco y se van a dividir en 3 secciones. La primera y más importante es la sección de Guadalajara, la cual va a atender a la zona de los Altos de Jalisco, otra a la del sur de Nayarit, la de el sur y la región de Nayarit. La de Guadalajara era la responsable de pues proveer todas las municiones hacia esta zona de Zacatecas, vía Aguascalientes, vía Valparaíso por caminos rurales y vía Durango. Así entonces aprovechaban el cauce de los mismos ferrocarriles mexicanos. Poco después la señorita Goyas se va a dirigir a la Ciudad de México y allá va a fundar otra brigada femenina que va a tener todavía más integrantes, por lo cual pues se hizo esto que vemos en la pantalla. La conformación de todas estas brigadas, cada puntito que ustedes ven en ese mapa, basado en la información que logró rescatar el señor Ian Meyer, es un grupo de apoyo. Los puntos rojos más grandes son brigadas completas. Cada brigada completa
tiene de 3,000 a 5,000 integrantes. Los grupos de apoyo pueden variar de 5 individuos hasta 250 individuos por cada grupo. Pero en cada zona va a haber 1 o 10 grupos de apoyo. Vemos que en la región central, cercana a Guadalajara, y ya en los altos de Jalisco, es una cosa impresionante la cantidad de grupos de apoyo que hay, mientras que a la región un poco al norte de Guadalajara encontramos mucha más cantidad de brigadas completas. Pero si ponemos atención a la región que nos estamos refiriendo nosotros, la colindancia de Zacatecas, Jalisco, no hay casi ningún punto, no hay casi ninguna brigada de apoyo o grupo de apoyo. Pues bueno, eso por lo menos hasta donde se sabe, por la información que ha logrado recuperar el señor Jan Meyer y algunos otros investigadores del fenómeno cristero. No quiere decir que ahí parará el apoyo de estas mujeres. Van a continuar sobre todo en el tinte religioso, en la idea religiosa, y en el apoyo de mantener la alimentación y la vestidura de los mismos cristeros. El apoyo religioso va a ser singular en la región de Zacatecas, debido a la presencia de otra mujer que también va a ser muy importante. Para que se den una idea, vamos a ver un poquito de cuánto era lo que lograba transportar cada mujer de estas brigadas en los famosos chalecos. Estos chalecos eran una especie de costura que se hacían como lanes y se clavaban las balas. 1,500 tiros de Mauser era aproximadamente lo que entregaba un grupo de 3 mujeres. El peso de cada cartucho es aproximadamente 0.025 gramos, es decir que cada una de ellas cargaba de 12 a 17 kilos aproximadamente. Una entrega hecha por 3 personas están entregando 53 kilos de parque para un solo grupo de cristeros, pero este viaje lo hacían 3 o 4 veces a la semana. Esto precisamente va a ser reflejado a los primeros días de marzo de 1928 y al final, cuando empiezan las primeras pesquisas de las integrantes de pues, estos grupos de apoyo a los cristeros. Las brigadas finalmente se van a disolver debido a un expediente teológico, porque ellas mantenían un secreto, hacían un juramento de secrecía, en el que decían que preferían la muerte a revelar a sus ayudantes, a sus brigadas de apoyo o a sus superiores. Esto también, lamentablemente, es parte de la falta de fuentes que tenemos para completar el cuadro general de todas las brigadistas de estos batallones de Santa Juana de Arco, ¿no? El padre Darío Miranda va a ordenar que se quemen los archivos cuando el conflicto cristero estaba ya llegando a su fin. La primera redada en donde las descubren va a ser el 12 de marzo en la estación de Guadalajara, y en cuestión de 4 meses, poco más de 198, 250 mujeres fueron capturadas. La más importante de ellas sería María de la Luz Laraza de Uribe. Esta señorita Laraza de Uribe va a ser muy importante. Aquí vemos el grupo de apoyo de la señorita Laraza, la tenemos ahí al centro con este círculo rojo. Las que le acompañaban, ahí tenemos los nombres a un costado, son las que están a su alrededor. Esta señorita Laraza de Uribe aprovechaba que su esposo era un agente viajero y ella pues también se iba de viaje, pero para otro lado, a llevar y a organizar todo el trabajo que realizaban estas brigadas femeninas. Aquí la vemos en la región de Durango. Esto de hecho es parte de los libros que va a publicar el señor Jan Meyer, pero también vamos a encontrar fotografías de esta señorita, sobre todo en las publicaciones del señor Agustín Vaca, que tiene que ver exclusivamente con las brigadas o con los grupos de apoyo de mujeres en el estado de Durango. Es decir, que ella sola manejaba toda la organización del norte de Jalisco, Zacatecas y Durango, pero también tenía comunicación con Sinaloa y Nayarit. Pues bueno, una sola mujer que movía a poco más de 5,000 personas de apoyo, todas del sexo femenino, de entre 15 y 25 años de edad. Todas
o la gran mayoría, solteras, y las que no eran solteras, pues tendrían que actuar lamentablemente bajo el permiso y, claro, también está trabajo del esposo y los familiares. Ejemplos como este tenemos muchísimos en todo México. Para la región de Michoacán se ha realizado una labor bastante importante y de hecho el día 6 de octubre por ahí también se va a presentar algo parecido para el estado de Guanajuato, que también fue otro punto focal del el auxilio. Brigadas no sería nada si el varón no tuviera ese apoyo, o más bien al revés. El varón no podría hacer nada sin el apoyo de estas mujeres, porque la Liga Nacional en Defensa de la Religión, que se suponía como el órgano que se encargaba de conseguir todos estos materiales y pertrechos de guerra y hacerlo llevar a los cristeros, jamás entregó ninguna bala. Y las que entregó fueron tan pocas que en un solo día se acababan. Esto motivó que la misma liga llevara a cabo una especie de campaña en contra de este grupo femenino para desprestigiarlas y para hacerse del control de estos mecanismos que ellas mismas hicieron tan efectivos que de estas 198 mujeres que vimos capturadas solamente en 4 meses, de estas 198, solo 6 llegaron a la prisión de las Islas Marías. Las demás fueron castigadas con prisión preventiva en la Acordada o la Colorada, en la región de Jalisco. Y claro, ahí no estarían exentas, claro, de los tratos para que revelaran todo lo que conocían. El trato más común, claro está, va a ser la golpiza, la violación y en algunos casos, pues incluso la muerte. Aquí nos encontramos con otro vacío en las fuentes que también va a ser bastante representativo para los que investigan este tema. La falta de fuentes por parte de la Iglesia Católica, porque al final, cuando se van a realizar los arreglos para poner en paz el país, toda la documentación relacionada con mujeres se va a quemar. Se va a quemar totalmente en la idea de mantenerlas a salvo y de que no se actúe en contra de ellas con una motivación de venganza o simple y sencillamente pues porque eran parte del ejército cristero. La organización de estas mujeres se debe en gran medida a que ellas van a copiar la conformación básica del ejército. Es decir, no fueron completamente un brazo armado, pero sí se conformaron como tal. En la región de Michoacán, inclusive, algunas de ellas con conocimientos de química van a subir a las faldas del volcán hasta Colima y allá van a enseñar la forma de hacer explosivos con latas de comestibles. Lamentablemente, una de las primeras integrantes de este grupo, la señorita María de los Ángeles, va a perder la vida precisamente cuando una de estas latas explota, matándola a ella y al jefe de ese contingente cristero. Hay otro caso muy interesante también en cuanto a estas mujeres cristeras que no podemos dejar de lado. Es muy importante porque en este caso podemos ver de manera directa la violencia que se ejercía en contra de ellas por algunas acciones tan sencillas como negarse a estar con uno u otro soldado federal. Esta señorita es considerada como el corazón de la rebelión en la región de Huejuquilla el Alto, precisamente esta zona del señor Pedro Quintanar y Aurelio Acevedo. Pero esta señorita va a tener en sí una vida marcada por la tristeza, marcada por la ausencia de una, bueno, quedaba totalmente desamparada en cuestión de acompañamiento. Pero ella va a sustituir todo esto con la religión. Su principal labor era mantener un adoratorio en la región de Huejuquilla, y cada que sabía que los soldados se acercaban, esta señorita ocultaba ese adoratorio. Claro, la señorita también va a tener algunos problemas, sobre todo con el general Juan B. Vargas.
Este caballero, entre las crónicas y entre todos los documentos al respecto, se dice que pues quería estar con ella, quería hacerla su esposa, pero la señorita jamás dio una muestra de simpatía por él. Inclusive se ponían a discutir en asuntos de teología, del culto, de filosofía, y ella al parecer siempre salía vencedora, por lo cual el odio en este caballero pues llegó a ser bastante singular. Esta nota que vemos abajo es parecida a lo que va a suceder a partir del año de 1998, pero ¿qué tiene que ver con esta señorita? Pues bueno, este acto de mantener ese adoratorio oculto, de mantener siempre el culto vivo, llevándolo a veces de una casa a otra, enseñar la doctrina, pero sobre todo enseñar las primeras letras a los niños de la población. Por ahí vemos al final de la nota, ¿no? La señora González dijo que una misteriosa dama enlutada le había confiado estos objetos, por lo cual se le estaba procesando por mantenerlos. Esto es en la ciudad de Zacatecas, en la calle de abajo. Estas pues, son las famosas damas enlutadas, no es otra cosa más que las señoritas de la Acción Católica y de los grupos de adoración mariana. Si observamos atentamente, vemos ahí al centro una especie de vacío. Estas señoritas son Concepción Ruiz, Hilaria Madera, Ignacia y María Ramona, Guadalupe, Gregoria y Carolina Ibarra, Margarita Victorio, doña Isabel Jaime, viuda de Ibarra, y seguida por seguida por la madre de estas mismas. De la fotografía que tiene en su pantalla, la única que no fue aprendida fue la señorita que tiene el vestido blanco. Ella se logró esconder y logró escapar, todas las demás fueron apresadas junto con la señorita Carmen Robles. La señorita Carmen Robles, pues bueno, era más allá de educadora, también era espía, y aquí el señor Aurelio Acevedo para el periódico David hizo este montaje bastante singular, precisamente porque va a pasar lo siguiente. A ella les van a tomar presas en Huejuquilla el Alto, pero primero les van a conducir a una cueva. Esta Cuesta de las Cuevas, a 1 kilómetro de distancia de Huejuquilla, se van a entrevistar con el general Vargas precisamente. De ahí las van a regresar a Huejuquilla el Alto en la noche y después a la mañana siguiente van a salir caminando, sin ayuda de burros, de mulas, absolutamente nada, caminando hasta San Antonio de Padua. De ahí a la siguiente jornada hasta Mezquitic, después 2 jornadas hasta Montes Cobedo, Colotlán y Jerez. En la región de Mezquitic, que tenemos ahí señalada con esa flecha roja, es el último lugar donde se va a ver a la señorita Carmen Robles. Carmen Robles era pariente, era amiga de Natividad González, de la cual ya hablamos, y ahí fue donde desapareció todo rastro de ella. Las otras señoritas sí iban a llegar hasta Jerez, pero ahí no termina la aventura de estas mujeres. En Mezquitic, entonces, es la última vez que se le ve. ¿Por qué? Porque la van a asesinar. Las fuentes hablan que esta señorita fue degollada o asesinada a machetazos y después mediante una laceración muy profunda en la espalda. La van a enterrar en una posición sedente en la escuela primaria de la misma localidad y se vació el lugar. ¿Sí? Entonces, esto va a ser representativo porque no la van a descubrir hasta muchísimo tiempo después. Como pueden, y ya para acabar esta plática, pues bueno, solamente les dejo ahí la pregunta, ¿no? ¿Cuántas de estas mujeres realmente se podrán tener testimonio y de cuántas de ellas realmente podemos acceder? A mí me parece una labor muy importante, pero claro, esta labor pues aún continúa. Esto es un trabajo todavía sin acabar. Aunque esto es una presentación de la tesis de maestría, en el doctorado seguimos sobre la misma línea con la intención de dar con más de este tipo de conformaciones femeniles que, pues bueno, tienen mucha importancia en el campo de la rebelión y claro, cómo ellas mismas usaron la violencia a su favor o fueron víctimas de ciertas violencias. Yo ahí termino mi participación y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, maestro Luis Gerardo. Bien, miren, la doctora Roxana tiene pronto clases, seguramente ya lo ven en el chat. Entonces, si les parece, por favor,
que las primeras preguntas o los primeros comentarios, doctora, con toda confianza, ¿cuántos minutos puede estar con nosotros para yo moderar? Entonces, si podemos hacer las primeras preguntas para la presentación de la doctora Roxana, adelante, por favor. Sí, de aquí unos 20 minutos hasta las 7:30. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Entonces, ustedes. vamos a abrir esta ronda de comentarios, de preguntas, si así fueran. Sí, bueno, vamos a empezar. Ok, la doctora Evelyn Alfaro. Doctora, buenas tardes. Nos pregunta aquí, bueno, para el maestro Gerardo, sin problema, ¿por qué el interés de estudiar a las mujeres? Ay, perdón, entendí bien, a las mujeres criaturas a partir de la teoría del conflicto, o no sé si asimismo, ¿cuáles Sí, categorías perdón, es analíticas? mujeres cristeras. Lo que pasa es que el autocorrector luego te juega malas pasadas. Sí, Entonces, Evelyn, si si gustas, gustas, se las puedo hacer por aquí. sí, gracias, ¿Te Evelyn, parece? adelante. Hola, Sí, Francisco, buenas adelante. tardes. Hola. Hola, Luis Gerardo, un gusto escucharte, un gusto escuchar a Roxana. Escuchando a Luis Gerardo me surgieron algunas dudas y una de ellas es esta, precisamente, ¿por qué el interés de estudiar a las mujeres cristeras a partir de la teoría del conflicto? Y en ese mismo sentido, ¿cuáles categorías analíticas se echarán a andar en tu propuesta de estudio? Y la otra pregunta para Luis Gerardo también es, ¿cuál es la diferencia entre tu propuesta de estudio con lo que ya se ha realizado por otros investigadores? ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace particular? Gracias. Adelante, Gerardo. Gracias, Evelyn. Bien, muchas gracias, Evelyn. También un gusto escucharte por acá y leerte también, como no. Pues bueno, la primera, ¿por qué el interés de estudiar a las mujeres? Eh, Creo en un primer momento fue una especie de pregunta muy personal, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar el varón a generar violencia? ¿Hasta qué punto puede ser la mujer la que genera esta violencia? Dentro de la teoría del conflicto, pues vemos que nadie está aparte, ¿no? Fuera de esto de la violencia, el conflicto, los problemas y cómo pueden llegar a escalar. En un primer momento yo sostenía que la mujer solamente había sido una especie de ayuda religiosa exclusivamente, pero nos encontramos con que su papel fue más allá. Y creo que esa fue una espina muy importante para poder comenzar esta investigación, eh, porque llegamos a ver que el trabajo de ellas no era solamente religioso, era un trabajo mucho más práctico y que tenía mucho más impacto en todo el conflicto cristero de lo que se había asumido. Inclusive el mismo Jan Meyer en algunos artículos hacía una fe de ratas que a él le había faltado analizar este papel de las mujeres más a fondo. Supongo que por ahí vino la espina para hacer este primer intento, ¿no? Porque sigue siendo un intento, todavía no acabamos, eh, de que la mujer también puede ser parte de la violencia, también puede generar la violencia y puede generar una violencia o un conflicto más allá de lo que el varón o en el varón se percibe. ¿Por qué? Porque a la mujer en este tipo de rebeliones no se le pone tanta atención. Sin embargo, su labor es medular para mantener o cesar el conflicto. La siguiente, ¿qué categorías analíticas echaríamos a andar? Pues bueno, es una pregunta un tanto más, más sesuda. Yo creo que también debo de sentarme a pensar mucho más en eso, en las categorías analíticas, porque la estamos viendo desde conflicto, violencia, género, pero siempre hay algunas aristas que se nos salen del punto de observación y que en cierto momento dejamos pasar. Yo creo que las categorías aquí nunca las podemos terminar, nunca las vamos a acabar, porque al momento de enfrentarnos a estos temas generamos nuevas categorías analíticas. En este caso, pues el eje central sería el conflicto y la violencia. No sé si quedó claro o por ahí quedamos bailando.
No, está muy bien, Gerardo, te lo agradezco. Bueno, no sé si tengo oportunidad de realizar otra pregunta para la doctora Roxana Rodríguez Bravo. Sí, claro que sí, Evelyn, adelante. Ay, muchas gracias. Doctora Roxana, ¿nos podría enfatizar la diferencia entre historia de género e historia de las mujeres? ¿Y cómo se podría distinguir entre la violencia ejercida por hombres y mujeres en este contexto de guerra sucia? Sí, bueno, pues una diferencia fundamental, ¿no? Entre la historia de las mujeres y la historia de género, pues es la historia de las mujeres, pues tiene todo este fundamento, ahora sí que feminista, ¿no? Que viene tanto del activismo como de la teoría, de la teoría feminista, y pues siempre se va a tratar como de que esté relacionada, ¿no? Con esto de rescatar el papel de las mujeres, está relacionada con movimientos sociales, ¿no? Siempre muy relacionado al feminismo, a las teorías, ¿no? Que ha hecho el feminismo. Y, por ejemplo, mi maestra, la doctora Ana Lau Jaiben, siempre enfatiza un punto importante, ¿no? Entonces, la historia de género, o aquellos que dicen que hacen historia de género, no como categoría, es decir, no que se utilice el género como una categoría de análisis, sino aquellos que dicen que hacen historia de género, pues tratan de hacer como un tipo de historia mucho más aséptica y mucho más neutral, en la cual, pues también dice ella, se acaba perdiendo, ¿no? El papel central de las mujeres. Entonces, una vez más, volveríamos a ese tipo de narrativas, que es algo que a mí en lo particular me cuesta mucho trabajo, ese tipo de narrativas en la cual los hombres o la historia de los hombres siguen siendo el eje y las mujeres giran alrededor. Entonces eso es un reto y es algo muy difícil porque así fuimos formados, porque así fuimos formadas, pero yo creo que hay que intentar, ¿no? Hacer otro tipo de narrativas que tenga como este papel central, ¿no? Que se vea el papel central de las mujeres, ¿no? Por eso es historia de las mujeres e historia para las mujeres. Y básicamente más o menos lo mismo sería con esta cuestión de la violencia, ¿no? De la violencia ejercida en el Estado, por el Estado, ¿no? Entonces, ahorita acá el maestro, ¿no? Luis Gerardo, que decía sobre que las mujeres, ¿no? Como demostrar que las mujeres también son capaces de ejercer violencia, bueno, pues ese no sería el punto, ¿no? Sino que sería como hacerlo dentro de un punto de vista como más contextual, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en decir que la violencia es la misma violencia la que pueden ejercer los hombres a las que pueden ejercer las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está atravesada, ¿no? Por toda esta triada, ¿no? Clase, género, etnia. Entonces, hay un artículo muy bonito de Arlette Farge, no me acuerdo cómo se llama, pero habla sobre las mujeres en los movimientos sociales. Entonces, cómo muchas de estas reacciones, ¿no? Que tienen las mujeres violentas, ¿no? En el sentido de que nadie fue como educado, ¿no? Las mujeres no fuimos educadas, no somos entrenadas, ¿no? Ni siquiera los golpes, ¿no? Ni siquiera saber defenderte, ¿no? Entonces, muchas de las violencias que hacen las mujeres son violencias reactivas, ¿no? Son violencias reactivas, que es un poco lo que pasa en el caso de las cristeras, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a se cierra el culto, se empiezan a quitarles imágenes y eso, ya son las primeras que salen, ¿no? Y dan con la cazuela, con ¿no? Entonces son como violencias muy reactivas, otro tipo de violencias, muy pasivas. No por eso, no es que no estuvieran, ¿no? En el combate. Es un poco lo que decía Luis Gerardo, ¿no? Acerca de Mari Carmen Robles, que le decían, la generala, ¿no? Pero es decir, son mujeres que de alguna u otra manera después fueron, entrenadas, fueron socializadas, o sea, es decir, es un tipo como de violencia mucho más construida y en algunos de los casos pues llegan incluso a masculinizarse, ¿no? No me atrevería a decir eso de Mari Carmen Robles, ¿no? De la generala, pero bueno, habría que analizarlo. Pero en el caso, por ejemplo, de las mujeres, de algunas de las mujeres que participan en los movimientos guerrilleros de los 70, por ejemplo, una de estas que les presenté, ¿no? De Aurora, pues totalmente
se masculiniza, ¿no? O sea, es un tipo de violencia, como dice mi maestra también, Lupita Huacús, pues es un tipo de violencia falocéntrica, ¿no? Que está basada en toda esta estructura patriarcal. Es por eso que dicen que las mujeres pues se acaban masculinizando, es por eso que dicen que esta mujer pues era igual o peor de sanguinaria que cualquier hombre y secuestraba y demás. O sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces no es como, ¿no? Entonces no le vamos a celebrar, ay, Dios, se volvió igual que cualquier machín, ¿no? Entonces es igual de sicario y sangriento, ¿no? Porque eso pues es alinearse, ¿no? A la misma estructura violenta, heterocentrada y masculina, ¿no? Sino que habría que analizar, ¿no? También la violencia desde este punto de vista. Y también aquí hay un punto muy importante, que en este tipo de sociedades, pues las mujeres hemos sido sistemáticamente violentadas y somos violentadas desde diferentes maneras, ¿no? Entonces, ahí es algo que hay que discutir, que es un poco lo que también pasa en el contexto actual, ¿no? Entonces, las mujeres hemos sido sistemáticamente violentadas, ¿no? En todos los aspectos, y entonces el día que se defienden o el día que toman las armas, ya sea en un movimiento feminista, en una marcha contra el aborto, la guerra cristera, entonces pues se vuelve así como algo, ¿no? O sea, pues, ¿qué les pasó? Pues si estas no reniegan, si estas nunca dicen nada, y ahora, ¿por qué? ¿Qué les pasa? ¿O qué? ¿No? Entonces, hay que verlo, digamos, como desde esa, verlo desde esa lógica, ¿no? Como mucho más relacional, ¿no? Bueno, pienso yo. Gracias, doctora. Un gusto saludarla. Igual. Gracias, Evelyn, gracias, doctora. Bien, mientras si alguien más quiere participar, nomás que me manden en el chat y por supuesto que abrí el micrófono, pero quiero aprovechar para Lucy Gilaber hace unos momentos se tuvo que desconectar, pero agradece mucho las presentaciones muy interesantes. Perdón. También el doctor Carlos Landa, quien mañana se presentará un libro coordinado por él, y también presentará pasado mañana la conferencia magistral. También los manda a felicitar, muy interesantes los trabajos. También Irlem González Vargas, muy interesante por compartir el conocimiento sobre estos temas de las mujeres. Felicitaciones. Y bueno, si hay alguien más que quiera participar, ¿sí, Angélica? Sí, yo quisiera. Adelante. Sí, también tengo aquí a Mari Márquez. Muy bien, entonces, adelante, por favor. Ok, ¿yo? Sí. Yo tengo una pregunta para la doctora Roxana. En este sentido de cómo se visualiza la violencia, y que sabemos que la violencia tiene una carga muy fuerte, carga cultural y carga social. Ahorita que mencionaba esto de cómo a la mujer cuando ya alza la voz o cuando ya entra de lleno a una violencia más fuerte, pues se le ve como muy masculinizada, ¿no? ¿Qué tanto tú crees que eso también tiene que ver con la cuestión social y cultural que tenemos nosotros en el caso mexicano? La visión de la mujer, es decir, el que visualicemos a una mujer sumisa de cierta manera, tranquila. Tú en tu exposición mencionaste algunos casos de mujeres que pues le entraron de lleno a actos, a delitos, pues, y generalmente visualizamos a las mujeres como pues personas pacíficas, tranquilas, modositas, pero ¿dónde está esa carga precisamente del aspecto sociocultural de cómo visualizar a la mujer y cuál es la conducta que debe de tener la mujer, y enfatizado a estas acciones violentas? Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo ves tú precisamente esa carga de violencia que pueda ejercer la mujer y que puede estar dominada por la cuestión social y cultural? Sí, pues es un poco lo que comentábamos, ¿no? Es el deber ser, ¿no? El deber ser femenino, ¿no? Las directrices de género que están, que se tengan, ¿no? En cada época. Entonces, un poquito también, hablando, ¿no? Del caso que estudia, Luis Gerardo, ¿no? Digamos que sí había una transgresión, ¿no? La primera transgresión, pues, era que las mujeres salieran al espacio
al espacio público, ¿no? Y que las mujeres se salieran ahí con una olla y le dieran ahí a los que iban a hacer el inventario de los bienes de la iglesia, pero de una u otra manera, en ese sentido, está más legitimizado, o sea, es una violencia de alguna u otra manera más legítima. ¿Por qué? Porque se está parando en una cuestión religiosa. Entonces, no estoy diciendo, también yo concuerdo con el maestro Luis Gerardo, no es que las mujeres fueran manipulables, ¿no? Por el cura, por el marido, sino que sí tienen un despliegue de agencia, pero esa misma pertenencia a la Iglesia Católica, a los rituales de la Iglesia Católica, todo eso le da cierta legitimidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque voy a defender al santo, ¿no? Porque voy a defender a la iglesia, porque voy a defender al cura, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de estas mujeres, ¿no? De los años 70, aún está en boga como deber ser femenino tradicional, ¿no? Entonces, bueno, aunque ya pasamos movimiento del 68, ya medio nos llegó ahí en algunos lugares esta cuestión de la revolución sexual, se sigue teniendo en México un rol femenino muy, muy tradicional. Entonces, pues las mujeres por eso son vistas, ¿no? Entonces, viene como el castigo, como delincuente por haber participado en un asesinato, por haber participado en un secuestro, pero también viene el castigo, ¿no? El castigo social, ¿no? Incluso el castigo cultural, ¿no? Por el andar ahí de revoltosa y por no cumplir, ¿no? Con el rol tradicional, aunque de una otra manera también le juegan y lo cumplen, porque son mujeres que están casadas, son mujeres que fueron madres, que tienen la maternidad, pero hoy tienen ahí como en sus historias de vida, pues un entrecruce, ¿no? Muy muy, muy raro, ¿no? Muy, incluso antagónico, ¿no? De roles. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta señora que era ama de casa y se va a la guerrilla, después el marido lo busca, ¿no? Para entrevistarlo y dice, pues es que a mí la guerrilla me acabó el matrimonio y me acabó la vida, ¿no? Entonces, también hay que ver, digamos, como el tipo de violencia y el tipo de deber ser, ¿no? Y cómo se está transgrediendo de acuerdo en cada contexto. Entonces, pues las mujeres guerrilleras son transgresoras, ¿no? En varios en varios aspectos, ¿no? También, por ejemplo, dentro de los grupos guerrilleros, era muy común que no se casaran, digamos, por el civil, sino que hicieran como un ritual que llamaban el matrimonio revolucionario. Entonces, bueno, ahí también no está siguiendo, ¿no? Digamos, una serie de normas, ¿no? También el estigma que recae contra los familiares, contra los hijos. En muchas de sus historias, pues las mismas familias pues también pues ya no las quieren ni ver, ¿no? Porque también hay rollo de la persecución. Entonces, historias de vida muy pues muy castigadas, ¿no? Debido al, tiene su costo, pues, ¿no? O sea, todo tiene su, el transgredir, ¿no? Tanto hombres como para mujeres, siempre tiene, va a tener un costo, ¿no? Ya sea social o cultural, ¿no? Saltarte la norma, ¿no? Pero bueno, hay marcos que están un poquito más legitimizados que otros, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Bien, voy a ceder la palabra a Mari Márquez. Yo sé, doctora Roxana, que se tiene que ir, entonces voy a ceder y ojalá. Adelante, Mari Márquez, por favor. ¿Nos escucha Mari Márquez? Sí, tiene su micrófono apagado, Mari. Ojalá. Bien, mientras hay... bueno, ahorita una pregunta para Gerardo. Si la doctora Roxana... ahí está. Adelante, Mari Márquez. Sí. Gracias. Bueno, yo no tengo preguntas. Más bien quiero felicitarlos porque su investigación es muy ética. Está fundada en la historia y está muy, muy bien hecha a mi punto de vista. La mujer sí sistemáticamente ha estado hecha a un lado y vemos cómo en diferentes áreas, en la cultura, en el arte, en la ciencia, pues muchas veces fue representada por hombres, su esposo, su hijo, su papá, ¿verdad? Pero sin embargo, aun cuando ella estaba dedicada a la casa, a las labores de la casa, al cuidado de los hijos, no dicen propiamente a la educación.
al cuidado de los hijos, pues ella siempre no estuvo al margen de esa educación, y ella también pues vivía en política, en sociedad, en todo, ¿no? Entonces era propiamente pues protagonista en todos los ámbitos. Y bueno, una cosa muy importante que cuando se toca el corazón de la mujer en esos temas, pues respondemos, ¿verdad? Porque si vivimos, si estamos y si somos. Es todo. Felicidades y que sigan adelante en sus investigaciones. Gracias. Muchas gracias, Mari Márquez. Pues bien, ya lo escucharon, doctora Luis Gerardo. Doctora Roxana, ya tiene que irse, ¿verdad? Entonces, sí, entonces, bueno, yo quiero agradecer a nombre del Cuerpo Académico 242 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que nos haya acompañado. Seguro va a haber muchas inquietudes, pero ya estaremos en contacto, doctora Roxana. Felicidades. Y pues ya para final, si gusta decir algo para concluir, adelante. Y con eso concluimos con usted. Muchísimas gracias. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a los que también nos hicieron favor de asistir virtualmente y de sus preguntas y bueno, ojalá tengamos otros espacios en común para seguir dialogando. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Unas breves palabras de la doctora Angélica. Adelante, Angélica. Sí, yo quiero agradecer que nos hayas acompañado. Antes de entrar a la videoconferencia, lo comenté contigo. Yo soy una investigadora que me encanta estar jugando con diferentes disciplinas y el hecho que nos hayas acompañado en esta sesión y con esa visión que tienes como etnohistoriadora, como antropóloga social, como historiadora, pues enriquece mucho, ¿no? La investigación, esta investigación que estás realizando de las mujeres, de esta historia del presente es genial y te felicito mucho y también te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Eso sería todo. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bien, doctora, pues muchas gracias y estamos en contacto. Está una pregunta para el maestro Gerardo de Aarón Covarrubias. Él pregunta, Luis Gerardo, felicidades a ambos ponentes. Dice, sobre las brigadas femeninas en los archivos, ¿llegó a aparecer alguna presencia de grupos en el norte? Por ejemplo, en estados como Chihuahua, Coahuila o Nuevo León. Y si se pudiera, él pregunta que si pudieras compartir tu tesis de maestría. Adelante, Gerardo. Bueno, muy buena pregunta. El problema con las brigadas femeninas en el norte es un poco más interesante, porque para el norte hay lugares en donde no hubo cristiada. De hecho, si vemos el mapa de división del conflicto, vemos que los estados de mayor conflicto van a ser Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, el Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y el Distrito Federal. De menor envergadura van a ser Sinaloa, San Luis Potosí e Hidalgo, pero esto se debe a que el conflicto cristero aquí dependía de otras regiones, sobre todo la región de Jalisco, Guanajuato y Querétaro. Es casi inexistente el conflicto cristero en Veracruz y Tabasco, pero es inexistente, o sea, en absoluto hubo conflicto cristero en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo del Sur, y Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora y las dos Baja Californias. Sin embargo, si atendemos a la creación de las brigadas femeninas, no hay evidencia de que estas brigadas hayan trabajado hacia el norte, porque el conflicto terminaba literalmente en Zacatecas. Hacia el norte lo que se tenía eran grupos de apoyo que traían municiones mediante los ferrocarriles o mediante vehículos desde Texas, vía Sinaloa y vía Coahuila.
pero en Chihuahua y Nuevo León no se tiene evidencia, no hasta donde yo sé por lo menos, de que las brigadas femeninas hayan existido en esas regiones. Si acaso existió, fue un grupo de apoyo, y eran grupos pequeños, de 5 a 10 integrantes, 20 máximo. Pero las brigadas como tales no hay evidencia de que hayan estado más al norte de Zacatecas. Y claro que compartimos la tesis, por ahí la podemos hacer llegar. De hecho, ya debe de estar en el repositorio institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas para cualquiera que lo guste. Con el título de esta ponencia que presentamos, lo pueden encontrar en el repositorio de la universidad. Muchísimas gracias, Luis Gerardo. Bien, ¿hay algún otro comentario, alguna participación? Muchas gracias. Quiero nuevamente agradecer a nombre del Cuerpo Académico UAS 242. Estaremos mañana también, por ahí se les mandarán las ligas para el día de mañana. Habrá caso de la ponencia y la presentación del libro. Entonces, bueno, pues de nuevo muchas gracias y estaremos pendientes. Es un placer saludarlos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, nos vemos mañana a las 6. Vamos haciendo promoción. Mañana toca la ponencia de violencia en el pasado, desde la bioarqueología, el caso de Tula. Se va a tratar ahí Tula, el sitio arqueológico de Tula, en su máximo esplendor, que fue en el posclásico temprano. Entonces los esperamos. También va a estar la presentación del libro Arqueología en Campos de Batalla. Entonces mañana a las 6, ahí estamos. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde, noche. Gracias. Hasta luego. Luego, muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Sí, ahí estamos al pendiente. Muchas gracias por su compañía. Es un placer. Hasta mañana.